de salud. Que asumo que les será... Chicos, por favor. Asumo que les será familiar. Esto es lo que vamos a... Vamos a dar un poco de consideraciones generales. Vamos a definir un poco lo que es salud integral, o atención integral, perdón. Vamos a hablar de las características del MAIS, hablar un poquito de lo que es la salud familiar y salud comunitaria, cómo se desarrolla el MAIS, y vamos a ver algunos enfoques que sería importante que lo sepan para interpretar y manejar mejor el MAIS, ¿no? O desarrollarlo mejor. Ya saben que siempre, chicos, por favor, ya saben que siempre esto, ya les he dicho en las clases pasadas, tienen que tener este tema en la cabeza. Cualquier tema que estén hablando relacionado obviamente a alguna prestación de salud, independiente del problema y del nivel en el que esté, tienen que tener esto para siempre estar bien ubicados. Hemos hablado de esto también, ya lo importante de ese cambio de paradigma, ¿no? Del modelo tradicional con el modelo de enfoque integral, ¿no? O de preventivo promocional. No está de más repetirlo, de enfermedad, curación, a salud, prevención y cuidado, ¿no? De tratamiento, cuidado esporádico de problemas específicos, a promoción de la salud, cuidado continuo y cuidado global. De práctica individual a trabajo en equipo, con especialistas integrales, del sector sanitario aislado a una colaboración intersectorial, con dominio profesional y recepción pasiva en los cuidados en ese aspecto de la parte del paradigma, y el otro con participación comunitaria y autorresponsabilidad, ¿no? Bueno, acá no se ve mucho porque compactarlo es un poco complejo, ¿no? Pero estos son los años en los que yo hablé en las clases pasadas que había una pseudo reforma, ¿no? Bueno, pseudo reforma, por no decirlo, las reformas de los sistemas sanitarios o sanitarias pueden ser parciales o totales, ¿no? Según la voluntad política que tenga el gobierno de turno, ¿no? En nuestro caso, yo no creo que hayan sido ni siquiera parciales, yo creo que han sido pues pseudo reformas por decirlo así, y que bueno, pues como dándole pinceladas, hablamos en un momento de la descentralización, cuando vino antes de la descentralización, en la época de Fujimori, la implementación de los CLAS, estos comités locales de administración compartida, que fue una buena experiencia, y hasta el día de hoy hay algunas regiones y lugares donde se sigue implementando el CLAS, para que se den cuenta, ¿no? Después vino el gobierno de Toledo, donde hicieron la descentralización, descentralizaron los presupuestos a los gobiernos regionales, y de ahí hasta el gobierno de Alan García, su segundo gobierno, que hizo la implementación del sistema de atención universal, que la verdad tampoco dio resultados, porque en concreto lo que se quería era estandarizar a todos los prestadores, que hemos hablado quiénes son, de nuestro sistema sanitario, para que se pongan de acuerdo en estandarizar nomenclaturas, costos, y hablar un mismo lenguaje y una misma tarifa, por decirlo, un mismo tarifario, y así atender a todos los ciudadanos, independiente de dónde pertenezcas. Si te pasaba algo, no interesaba a quién encontrabas, a qué prestador, te atendías ahí, te daban solución a tu problema, y ya los prestadores se encargaban de internamente hacer los respectivos cobros, si es que, no sé, de repente eres hijo de un miembro de la sanidad de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ibas al seguro a atenderte, te daban tu prestación, y bueno, ya después se encargaban internamente de cobrarse de acuerdo al problema que había sido. Eso lamentablemente no se ha dado, al menos a la totalidad, se da de manera parcial con los dos prestadores más grandes, que son la Seguridad Social, el MINSA y la Seguridad Social en segundo caso,
pero no es tampoco algo fluido, ¿no? Es algo así y tiene que ver más que todo por la presión política, porque el MINSA, bueno, entendemos que es público, pero yo pregunto, el seguro social, la seguridad social, ahora se llama de salud, ¿es público o privado? ¿Privado? ¿Privado? Ya, yo pregunto, y si es privada, ¿por qué el presidente de la República y el primer ministro designan al presidente ejecutivo de la Seguridad Social? ¿Por qué la institución está tan politizada si es un ente privado? ¿Cuál puede ser la respuesta a eso? Es cierto, el Estado peruano no da ni 10 céntimos a la seguridad social, para que vean ustedes. No da nada. Pero mete su cuchara, no cuchara, cucharón, ¿no? Y sobre todo, lo peor, en la decisión política. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues porque la seguridad social fue, si bien es cierto, es un aporte que dan las empresas a sus trabajadores que son formales, según sea la entidad que fuera, vuelvo a repetir, el Estado no da nada, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cómo se creó la seguridad social? Se creó mediante un decreto supremo a través de la Presidencia de la República de hace casi 60 años, y se estableció pues la creación de la seguridad social. Ya se entiende que por ser una entidad creada por el aparato público estatal, siempre se ha tomado como costumbre el que los gobiernos de turno designen a los presidentes ejecutivos de esa institución, cuando se supone que ese presidente ejecutivo no está solo, arriba de él hay un consejo directivo, que son integrados por una serie de representantes de los trabajadores, de las empresas, de representantes del Ministerio de Salud. Se supone que ese comité debería de encargarse, y según sus análisis y parámetros, deberían de definir quién es su presidente y sus funcionarios. Pero en la práctica no se ve así. En la práctica, el presidente y el primer ministro designan a esos funcionarios, y también los cargos de confianza también son de manera politizada. Por eso que se entiende como una organización pública. Pero sin salirnos del tema, en esas dos instituciones son las que, digamos, de manera pues esporádica realizan esta intención de lo que es el aseguramiento universal. Después de eso no ha habido nada, ¿no? No ha habido nada más que improvisaciones. Entonces, ya sabemos esto, pues, que tenemos por nuestro sistema sanitario las características, tenemos problemas en la atención, ¿no? Fragmentada, ¿por qué? Porque tenemos varios prestadores que dan servicio de salud. Habíamos hablado de 8 prestadores en las clases pasadas. Entonces, por eso le llamamos fragmentada, incompleta e interrumpida, porque no está pues totalmente articulada, no es eficiente, pues es ineficiente, ¿no? La calidad está pues para agarrarla con pinzas, no está pues ¿cómo se llama esto? Casada con los derechos ciudadanos, está más bien divorciada, ¿no? Y no se incorpora a las expectativas de la demanda de la aprobación, ¿no? Esas son características pues de los problemas que tenemos en nuestra atención. Sin embargo, los gobiernos, el Estado imparten lineamientos de política sectorial, ¿no? Y dentro de todos sus lineamientos, aquí está el tema de hoy día, ¿no? El nuevo modelo de atención integral de salud. Es uno de los, digamos, los más importantes de los lineamientos de política sectorial que tiene que tener el sector salud, y no solamente llevado por el sector salud, sino llevado, pues, deberían ser llevados a políticas intersectoriales. Entonces vamos a hablar un poquito de atención integral para pararnos mejor y poder visualizar mejor el tema, ¿no? Lo más determinante, ¿no? ¿Quiénes son las personas que deben de viabilizar esto, ¿no? Ustedes, ¿no?
el recurso humano, los médicos, los profesionales no médicos, ¿no? Que forman o conforman el equipo de atención primaria. El enfoque que debe ser biopsicosocial, ¿no? Que ahí, englobando todo lo que es la parte de interculturalidad, trabajar como equipo, ¿no? De manera coordinada y de la mano con la participación ciudadana, ¿no? Con el involucramiento de las personas de donde fuera que estén, ¿no? En ese concepto de integralidad siempre hay que pensar pues que la persona no está sola, ¿no? Y esa persona está clasificada por etapas de vida, conforma una familia, esa familia conforma una comunidad y esa comunidad tiene un entorno, un medio ambiente que la rodea. Y en eso pues puntos determinantes que hay que siempre manejar en este concepto de integralidad, que es lo que ustedes están viendo ahí. Que alguno de esos puede ser pregunta de examen. En este tema, pues, entender un poquito mejor lo que es digamos, la visión de querer dar una provisión continua, con calidad, con toda atención, ¿no? Orientada con esto que ya hemos hablado y hacia los actores que ya hemos repetido quiénes son. El modelo de atención integral debe tener ciertas características, ¿no? Debe ser flexible, debe ser amoldable, no tiene que ser un modelo rígido, porque nuestra realidad geográfica es muy variada, muy particular, tiene distintos condimentos en distintas regiones o áreas, entonces tiene que ser flexible por ese mismo motivo. Hemos hablado de adecuación regional, lo que hemos hablado, nunca puede ser de manera vertical, no tiene que ser gradual. Debe ser permanente, debe estar dedicado a los cuidados esenciales, ya hablamos de responsabilidad, tiene que tener unidades funcionales que se encarguen de esta organización, gestión y financiamiento, que son los equipos de salud quienes la manejan. Y debe estar medida a través de una serie de indicadores. Entonces, algo parecido a lo anterior, cómo se organiza una atención integral, ya sabemos a quiénes está dirigida, ¿no? Daños, condiciones biológicas, problemas X muy variados, ¿no? Con la particularidad de la parte cultural que pueda tener el área, el medio ambiente, y cómo organizarlo, centrado en la atención de personas, lo principal, interviniendo todas las causas o todos los problemas que pueden haber, integrar los aspectos, ya sea, hemos hablado de cuidado, y brindando un paquete de provisión básica, que es lo que vamos a ver más adelante, de atención en salud. Principio y también lo que se quiere como resultado de este modelo, dentro de los principios, los más resaltantes, el que tiene que ser universal, que tiene que haber equidad, ¿no? Que tiene que ser continuo, siempre la calidad, tiene que ser eficiente, y en fin, hay estatutos para que se defina el modelo como tal, ¿no? Está compuesto de componentes, sistemas, procedimientos, para que ese resultado tenga pues satisfacción de los usuarios, mejoras sanitarias significativas, ¿no? Disminuyendo las desigualdades. La capacidad de respuesta tiene que ser pues óptima, la promoción a todos los ciudadanos y la contribución social. Entonces, ya hablando un poquito más del modelo en sí del MAIS, porque en el MINSA se llama modelo de atención integral. Recuerden que el MINSA es quien dicta las normas. Entonces, el MINSA, este es el documento oficial. Se supone que de este documento se descuelgan los documentos de modelo de atención integral de las otras organizaciones, de los otros prestadores, como por ejemplo el Salud, que es el siguiente más grande. El Salud lo llamó cartera de complejidad creciente, ¿no?
Y es algo muy parecido, se diferencian en cosas, en detalles, en pequeños detalles, digamos, pero que tienen que estar más ligados al tipo de población que tiene cada uno de estos, ¿no? Porque son poblaciones bastante distintas. Entonces, el modelo tiene un eje de necesidades, ¿no? Que estas van de manera constante en esa línea de tiempo donde están todos los ciudadanos en sus distintas condiciones que puedan tener, ¿no? Cada uno, pues, yo con mi familia, mi entorno, en fin. Y tiene que estar, tiene que actuar sobre lo que es programas de atención integral por etapa de vida, programas de atención integral a la familia y lineamientos técnicos para la generación de entornos saludables. En esa línea tiene que ir. Los componentes que tienen que ver con la manera articulada como se desarrolla el modelo, la prestación, la organización y la gestión, cada una con sus características específicas, ¿no? Por ejemplo, en gestión, los procesos gerenciales que brindan soporte a la coordinación y organización de los servicios. Sin una buena gestión, la organización, pues, o sea, están íntimamente ligados, ¿no? Y sobre todo con el cuarto, que es lo del financiamiento. ¿Cómo ver los componentes en ese desarrollo del modelo? Es lo mismo que hemos hablado, ¿no? Pero siempre tienen que ir, pues, de manera constante, independiente del momento de prestación que se dé. Y eso van a ver ustedes ya sea en lo del Seguro Social o en lo del MAIS, van a ver que está distribuido por, como se ha visto en los cuadros anteriores, por ciclo o etapa de vida, ¿no? Y cada etapa, en cada una de ellas, el modelo, pues, genera una serie de requisitos según las necesidades, ¿no? Entonces, y acá está hablando, en lo que estoy hablando, del paquete por etapa de vida, ¿no? Según en el que se encuentra. A ver, estos son, pues, un ejemplo de algunos de esos aspectos que contempla esta cartera, ¿no? En su prestación, ¿no? Del modelo. Son 10 los inmunizaciones, prevención y control de enfermedades de transmisión sexual, TB, metaxénicas, salud sexual reproductiva, prevención de control de daños no transmisibles, accidente de tránsito, salud de los pueblos indígenas, alimentación y salud mental con cultura de paz. Esto es lo mismo. Por ejemplo, en el paquete de atención integral, pregunto yo, ¿qué creen que es lo que se debe de tomar en cuenta? ¿Qué es lo que se considera? Si están separándolo por ciclo o etapa de vida, ¿qué creen que va a tomar en cuenta? Independiente de la edad, obviamente. ¿No? Ya, perfecto. Y el compañero está diciendo determinantes sociales. ¿A qué se refiere? Perdón, habla más alto. Ya, situación económica. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas tiene que ver con los determinantes sociales? ¿Ah? Educación, perfecto. ¿Qué más? Working
también, ¿no? O sea, todo lo que pueda generar los factores de riesgo dependiendo del entorno, independiente del entorno, que tenga que ver pues con problemas de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere llegar con esta cartera, ¿no? Entonces, hay una visión integral, una atención integral y un seguimiento, ¿no? Es como una línea de proceso, ¿no? Entonces, cómo se capta, cómo ingresa la persona al modelo, por decirlo así, que se hace en lo que es admisión, que ustedes ya lo han visto en sus distintas rotaciones, ¿no? Que pueden ser la parte ambulatoria y la parte de emergencia, y de acuerdo a eso va un flujo, ¿no? Y ese flujo pues termina en un resultado X dependiendo del problema. Es lo que se hace en la cartera, ¿no? Y aquí esta era la pregunta que le estaba haciendo cuando ¿qué consideraban en paquete, ¿no? Ahí está diciendo, está dando algún ejemplo de lo malo que está un poquito claro en la diapositiva, pero por ejemplo, en lo que es anterior de salud del niño a nacer, recién nacido, menor de 1 año, de 1 a 4, de 5 a 9, y así sucesivamente, ¿no? O sea, adolescente, del adulto y adulto mayor. De repente más adelante, porque ustedes han escuchado que la Organización Mundial de la Salud sacó una nueva clasificación de grupos etarios, no sé si la han visto, que por ahí las hicieron circular, una que la verdad es un poco compleja de entender, ¿no? Porque como que ellos dicen que joven de 0 a 17 años, por ejemplo. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Y acortan un poco el periodo del adulto, un poco no, bastante. Entonces, para aplicar esas nuevas nomenclaturas a estos paquetes, un poco complejo, la verdad. ¿Qué más? Y lo que hemos visto en el cuadro, que claro, faltó gestante ahí, pero está la gestante. Los cuidados, lo que consideran en lo que es cuidados esenciales a la familia: nutrición, alimentación, higiene, cultura de paz, pautas de crianza, habilidades para la vida, salud sexual, seguridad vial. ¿Ustedes creen que eso se cumple? Cuando ven ustedes en las rotaciones que van a los establecimientos de salud que están por ahí rotando, ¿ustedes ven que se dé eso? De ahí que en los establecimientos por donde rotan, ¿qué es lo que ven? Que se pueda cumplir. ¿Ah? ¿Se cumplen todos? ¿Cuáles no se cumplen? Seguridad vial, pues no, eso definitivamente, pero el resto. Pero yo he visto a las enfermeras de mi centro hospitalario que vigilan todo lo que es nutrición, higiene, el CRE, ¿no? Habilidades para la vida, ¿no? Enfermería he visto que lo hagan. Sí, no se ve pues mucho cultura de paz y buen trato desde el punto de vista de, más que todo, que va de la mano con la satisfacción del usuario, ¿no? Entonces, y también hay una cultura de no estar satisfecho de los trabajadores, porque los trabajadores también tienen una serie de insatisfacciones, ¿no? Y la mayoría son válidas, ¿eh? Solamente pues que hay casos de noticias pues que sacan del cuadro a las personas y ya desmerecen el trabajo de otros. En atención integral de la salud basada en familia y comunidad, para ya de ahí ver cómo se desarrolla el modelo. Ya hemos hablado en las clases pasadas de lo que es definición de familia, cómo está conceptualizada, los cambios a los que nos exponemos, ¿no? Conforme van evolucionando las sociedades, ¿no?
Eso ya lo hemos visto. Cómo se clasifica, ¿no? También lo hemos visto en la anterior clase, pero igual lo estamos pasando. Se está viendo más, pues, de estos cambios en algunas, por ejemplo, en nuestras sociedades se ve más de esto: separaciones, divorcios, ha aumentado la esperanza de vida. No ha descendido la natalidad, de diferencia, como si es un problema, por ejemplo, en Japón. Japón está que sufre porque ha bajado la tasa de natalidad. No hay una definición, pues, en cuestión de número de familia, ¿no? Para decir esta sí, este es el número correcto, ¿no? Cada uno puede ser en cada lugar puede ser muy variado. Se entiende, pues, por lógica, que si menos tienes, debes de ser un poco más cuidadoso y responsable en lo que te corresponde estar a cargo, ¿no? Sin embargo, por un aspecto de educación, cultura, a veces, cultura desde el punto de vista de, por ejemplo, en provincias hay bastante resistencia a usar los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, difícil controlar en esos, y son familias que están económicamente más vulnerables. Entonces, ¿cómo vamos evolucionando en esa línea de tiempo de las familias? ¿Ya? Y es aquí donde, en etapas de vida, es donde la cartera se desarrolla como tal. Y obviamente hay que estar vigilando esos momentos, esos ciclos de vida, para ver qué tipo de abordaje o de seguimiento desde el punto de vista de prevención y promoción hay que hacer. Y hemos hablado, pues, de instrumentos en esto. Por ejemplo, dijimos en la clase pasada el de Duval, ¿no? Entonces, ¿por qué, pues, trabajar con la familia, ¿no? ¿Por qué apuntar a la familia? Pues porque es la base del componente social, ¿no? Entonces, como factor de riesgo, problemas de interrelación familiar, abandonos, familias de origen incompleta, con desorden en la función de sus roles, familias con antecedentes de abuso de toda índole, embarazos en adolescentes o en niñas menores de edad, ¿no? También, pues, padres autoritarios, violencia, conflictos, ausencia de figuras de autoridad, en fin, todo eso son lo que hace que, lo que habíamos hablado la vez pasada, nuestras familias estén expuestas a todo eso, ¿no? Y si están expuestas a todo eso, es obvio que lo que se ve en ese desarrollo de cómo funciona esa sociedad va a estar, pues, todo desordenado. Entonces, esto es lo mismo del cuadrito que hemos estado viendo de cómo abordar, ya desde el punto de vista de las necesidades, el paquete de atención integral, cómo ejecutarlo. En ese triángulo de la familia, de esa salud familiar, cómo debe de funcionar, ¿no? Las tres puntas determinantes de funcionamiento de la familia, la salud individual de sus miembros y las condiciones, ¿no? de que está expuesta esta familia, o que tiene, mejor dicho, la familia. Entonces, ya aquí vamos a hablar un poquito del desarrollo del modelo propiamente dicho, o sea, cómo se operativiza el modelo en la práctica. La mayoría creo que rotan por establecimientos del MINSA, ¿no? Lo van a ver más, digamos que esta presentación de este maíz que estamos hablando es el que dicta el MINSA en su misma prestador, que es el CIS, y bueno, está pues
totalmente adecuado a lo que es el MINSA, ¿no? Entonces, obviamente, todas las familias están en una vivienda donde están en un determinado ámbito y tienen un determinado ambiente, ¿no? Entonces, es aquí donde los establecimientos de salud que tengan a cargo ciertas jurisdicciones se distribuyen, ¿no? Para dar esa atención integral con el objetivo de dar una salud comunitaria, ¿no? Entonces, sectorizan, hacen registro de las personas que están ahí en ese sector, hacen un diagnóstico preliminar desde el punto de vista participativo y, bueno, generan acciones, se supone que de manera intersectorial, para poder llegar a un plan local de salud. Eso es lo primero que se tiene que hacer en todo establecimiento que tenga a cargo una población X en un determinado lugar. Entonces, este es un esquema más o menos de cómo se hace la sectorización, ¿no? Para abordar una serie de aspectos y poder tener un diagnóstico de necesidades, ¿no? Y de ahí, una vez que se han identificado las necesidades, ya sea desde el punto de vista de persona, de familia, de comunidad, se hace un plan de intervención, que algunos se hacen en la parte intra-establecimiento y otras se hacen fuera, ¿no? El modelo de atención integral está más dirigido a salir fuera del establecimiento, llegar a las viviendas, ¿no? Entonces, por ahí el compañero mencionó que era la determinante social, está muy bien, muy buena participación, que es lo que tenemos que considerar y de acuerdo a eso, el tipo de acciones que vamos a hacer. Lo que hemos hablado dentro del establecimiento, fuera del establecimiento, el paquete de atención integral se da en los dos ámbitos y esto es lo que al final ustedes tienen que manejar bien, el PAIFAM. ¿Dónde está el PAIFAM? ¿En dónde se ubica el PAIFAM? Porque supongo que ya han hecho la revisión con sus tutores. ¿Qué es el PAIFAM? El PAIFAM para empezar. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes en su establecimiento con su docente ha desarrollado la ficha familiar o todavía? ¿Ya la han desarrollado? ¿Qué es el PAIFAM? ¿Ya? Ok, está bien, es correcto. Te ganaste un punto. Un ejemplo de cómo se hace su trazado en un establecimiento. No hay una estrategia estandarizada, ¿no? Cada establecimiento a través de su equipo de salud diseña su estrategia en cuestión de cómo monitorizar todo lo que te pide el modelo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de ello, ¿no? Cómo se organizan por manzanas, por sectores. De repente, alguno de estos sectores tiene algún punto de factor de riesgo mucho más alto que otro, en fin. Por eso que van a haber mapas de colores, planos de colores, en fin, ¿no? Pero tiene que haber pues un seguimiento de lo que está diciendo ahí a través de ese triaje que se hace, ¿no? De unidad operativa de atención integral o de etapa de vida. Hay un cuaderno de vigilancia, ¿no? Cada uno tiene su modelo. La verdad que hace tiempo que yo no estoy en ningún establecimiento de MINSA, pero no había un cuaderno característico, simplemente cada uno variaba. Una vez que tienes tu plan local de salud
que cumple estos aspectos. Hay que hacer la concertación multisectorial, hay que ver quiénes son tus agentes comunales, por ejemplo, escuelas saludables, dónde ir abordando. Pero estos son, por ejemplo, lo característico del que yo les mencionaba en la primera clase, que algunos algunos equipos de salud se quedan solamente en coordinaciones del colegio, municipalidad, y de ahí nomás no salen un poco más, ¿no? Y que había que abrir más el abanico en cuestiones de esa búsqueda del bienestar general de las personas. Un ejemplo de cómo se realizan los planes de salud de manera concertada, ¿no? En lo que es educación. En este ejemplo, pues, de plan local, pues, gobierno regional, dirección de salud, ¿no? Puede ser que tenga algún tipo de cooperación, dependiendo del ámbito. Entonces, esto es lo que más me interesa que sepan, que hay algunos aspectos que son importantes para que ustedes puedan desarrollar de manera óptima el Python. ¿Quién me había contestado lo del Python? Ustedes desarrollaron el Python. ¿Ya? ¿Recuerdas qué colocaste en ese Python? De tu grupo. Habla bien alto, por favor, para que se escuche. Había atención a la familia para problemas. Python, porque así se desarrollaban. Ya, pero como primer punto que estableciste para poder desarrollar tu Python. El centro de salud, la DIRISH. No, ya sé, pero lo acabas de mencionar. Problemas. Las enfermedades. Ya determinaste problemas, ¿no? Desde el punto de vista, ¿con qué criterio? Habían enfermedades diagnosticadas. No, tu lista de problemas, ¿con qué criterio lo hiciste? Preguntándole de los... Ya sé que has preguntado, pero ¿cómo clasificaste y ordenaste tu lista de problemas? ¿Con qué criterio? Obviamente los pacientes son los actores de ficha familiar donde existe el Python, pero ¿qué factores o qué criterio consideraste para elaborar tu lista de problemas? ¿Cuántos problemas te salieron? ¿2, 3, 4, 4? Era económico, sociales, educativo, y municipalidad. Ya. Y, por ejemplo, en municipalidad, ¿qué pusiste como problema? Lo que pasa es que la señora tenía problemas con desechos de basura fuera de su casa y no pasaban a recoger la basura. Ya. Y tenía bastantes quejas en la municipalidad. Ya. ¿Qué otro problema había puesto? Patillaje, que era alrededor de su casa. Su menor hija tenía problemas en el colegio, problemas educativos. Ya. Y desde el punto de vista de las personas, ¿hallaron algo, identificaron algo, algún problema? La paciente tenía trastorno mixto, depresivo ansioso, pero no tenía consultas con psiquiatría, pero no con psicología. A lo que quiero llegar es, ya, ok, gracias. Primero que habíamos ya no interesa dónde estés, en primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, siempre va a haber una historia clínica, ¿no? Que va a tener sus variaciones, ¿no? Y en el primer nivel, sobre todo, la historia clínica de repente no se llama historia clínica, de repente se llama ficha familiar, de repente se llama tarjeta familiar, de repente se llama carpeta familiar, porque estamos en el modelo MAIS. Se supone que lo ideal es que tú no evalúes solamente a la persona, sino a la persona y su familia, ¿no? Y si encuentras algo en el entorno también lo vas a registrar ahí. Entonces, por eso que hablamos de ficha familiar, tarjeta familiar, ¿no? Y por eso que existe el instrumento
de la ficha familiar, que es lo que ustedes han desarrollado. Pero para eso es importantísimo que tengan este concepto de historia clínica de la atención primaria. ¿Ya? ¿Y por qué decimos eso? Porque tiene 3 puntos significativos que se diferencian de las otras historias clínicas características que ya conocemos, que está orientada por problemas de salud, que es algo que has estado mencionando, pero ahí te voy a hacer algunas observaciones de tu ejemplo que me has dado. El segundo, debe de reflejar la atención continuada que se da en esta atención primaria, ¿no? Y tercero, que debe tener en cuenta las actividades de prevención de las enfermedades, yo no pondría enfermedades, sino de los problemas y promoción de la salud de mayor importancia en la atención primaria. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque a donde yo quería que tú me contestes era que qué criterio habías establecido, que era lo que tenía que decirme, doctor, es un criterio de acuerdo a prioridad, porque tú debes de definir tus problemas por prioridad, independiente del problema que fuera, y lo que mande es la prioridad, ¿no? Entonces, me has hablado de algunas cositas que me dejan que no, de repente la prioridad era el problema de la basura, que la tenía en la puerta de la casa, y si es un problema bastante grande, ¿no? ¿Quién quiere tener en la puerta de su casa basura? Entonces, puedo entender esa lógica, ¿no? Entonces, tienen que tener clarísimo la definición de problema, ¿no? Lee en voz alta qué dice ahí, porque no te veo. Problema es todo No te aquello. escuchan acá. Problema es todo aquello que requiera diagnóstico, manejo posterior o interfiera con la calidad de vida de acuerdo con la percepción del paciente. ¿Y qué decía Raquel? Es problema cualquier ítem fisiológico, patológico, psicológico o social que sea de interés para el médico o el paciente. ¿Ya? ¿Mi grupo? ¿Dónde está mi grupo? Ahí estás. Ya, hazle un ejemplo de problema. Un problema, por ejemplo, puede O ser... mejor dicho, dile qué no es problema, para empezar. Para que tenga más claro. ¿Qué no es un problema? Pero no, déjalo hablar primero y ya de ahí, después se agarra. ¿Perdón? Una presunción no es problema. ¿Qué más? ¿Qué solemos poner nosotros los médicos? Ponemos presunción, después ¿qué más ponemos? Descartar. Cualquier cosa descartar no es un problema. Ya te lo dijo bien claro, ¿no? Entonces, y ahora sí da lo que ibas a comentar que te estaba interrumpiendo. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad, una patología. No, pero eso es lo común que todos ya sabemos. Otro problema, ¿viste? No tengo plata en mi billetera. ¿Es un problema? De repente para mí sí. O sea, todo lo mira la persona, de acuerdo a su realidad, ¿no? Pueden ser problemas de tipo orgánico que afectan la parte corporal orgánica, la parte mental, la no orgánica, o algún aspecto del entorno que para mí es un problema, como la basura que tenía esa señora en la puerta de su casa. Entonces, hay una lista pues grandísima de problemas. No solamente son problemas, nombres de enfermedades, eso no solamente es un problema. Eso es lo que ustedes tienen que tener clarísimo, no tienen que perderse en eso, ¿no? Entonces, porque si están perdidos en eso, su Python que han hecho, no, estará bien, pues, bien discutido, ¿no? Ahí está. ¿Qué cosa querías comentar? ¿Algo querías decir? No, yo necesito que me tuviera problema algo de Bueno, no sé si logran ver ahí, pero esto también ustedes tienen que manejarlo al revés y al derecho. O sea, no puede ser posible que ahorita están en 6º año y no me sepan esto. Pues ahí sí, pues, si pudiera medirlos así realmente bien, lo saco de la clase, ¿no? Pero,
¿Cómo se clasifican? Por su aparición, por su duración y por su registro. Así se clasifican. Y en aparición tenemos nuevos y conocidos, en duración tenemos agudos y crónicos, y según su registro, estudiados, atendidos, principales, asociados, listados, activos, inactivos, catalogados. Esto es de algunas presentaciones de algunos de los grupos de ustedes que van rotando. Pero esto, vuelvo a repetir, lo tienen que tener recontra claro, ¿no? Sobre todo en este curso y sobre todo para cuando desarrollen, porque se supone que el producto de esta unidad, de esta primera unidad temática, es la ficha familiar. Entonces, su docente se supone que le van a poner una nota final de ese producto que ustedes presentan. Entonces, ¿qué viene después? No me acuerdo. Ya. Entonces, toda historia clínica debe estar fundamentada u orientada en problemas, ¿no? Así lo deben de ver, ¿no? Y bueno, acá no lo logran leer bien, y para estructurar eso tiene que haber una base de datos, una lista de problemas, un plan inicial de acción, notas de evolución y hojas de flujo de control de seguimiento. Obligado. No interesa si es una... De repente estamos hablando del segundo o tercer nivel de Revaliati, su historia clínica compleja, igualito tiene que estar. Si no tienen eso en la cabeza, van a estar perdidos, ¿no? Y esto lo estableció este doctor Lawrence Witt en el 68. Y este es el otro punto que deben de saber, revísenlo, porque no está como un tema en el sílabus, pero sí es importante que lo sepan, porque si ustedes tienen la conceptualización o la clasificación muy clara de lo que es problema, y además de eso aplican este modelo, su Python va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, a ver, coméntales, ¿estás sola? ¿Quién más está en el grupo? No me acuerdo. Dile qué toque. ¿Ah? ¿No te acuerdas? Ojalá. ¿Ah? Es el modelo de atención ayudar a la persona. Según la función Ya, pero ¿qué significa la sigla? Task. Están en inglés para empezar. ¿Qué más? Léelo ahí en tu... Este es un modelo de enfoque de cómo desarrollar atenciones, sobre todo dirigido a la parte ambulatoria, pero también lo puedes usar en la parte hospitalaria, lo puedes usar en emergencia, lo puedes usar en todo, pero claro, más se desarrolla, más se explaya, más se difunde en la parte ambulatoria. Y lo clasifica por prototipo de consulta y define 5 prototipos de consulta, que también esos prototipos de consulta también la puedes ver en lo que acabo de decir, pues, en la realidad que hemos mencionado. Dile cuáles son los 5 prototipos. ¿Ah? Problema nuevo, ¿cuál es el otro? Chequeo. El problema crónico. Problema crónico. Y el comportamiento. Cambios de comportamiento. Entonces, uno de los principales beneficios del modelo Topic es favorecer una atención eficiente y de calidad que aproveche al máximo el encuentro médico-paciente y le permita al médico ser más resolutivo. O sea, en todos los sistemas vas a tener el problema de la atención que te dura 7 minutos, 8 minutos, 15 minutos. O sea, en ese tiempo compactado, este modelo te entrena para que puedas utilizar mejor el tiempo en función al cumplimiento de unas tareas, para que puedas desarrollar tu consulta de manera más eficiente. Por eso que este modelo, para que ustedes lo sepan, que están a puertas de empezar internado, esto les va a servir, les va a caer como anillo al dedo.
para que lo realicen. Entonces, profesionales de la salud logren ejecutar sus tareas con eficacia. Respuesta ordenada acompañada de los mejores procesos de cuidado para el paciente, y al asignar los contenidos a situaciones concretas permite asimilar mejor nuevos conocimientos y reforzar los que ya existen. Entonces, bueno, tampoco se ve bien, está muy lejos tampoco. Como dijo ahí la compañera, hay 5 prototipos: problema nuevo, chequeo, problema crónico, problema psicosocial y cambios de comportamiento. Para poder aplicar esos 5 prototipos, el modelo TOPI te hace ver que tienes que cumplir tareas mayores, así le llaman. Una, ¿cuál es? Procesamiento de la información, desarrollo de la relación médico-paciente, integración de la información y aprendizaje para la vida, para ti, no de la vida del paciente. Entonces, y ahí difunde el artículo que ustedes han revisado. En cada tarea mayor te dice qué es lo que abarca y de acuerdo a eso cómo se desarrolla y cómo se diferencia una de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí dijiste que tenía problemas psiquiátricos, ¿no? Tenía un diagnóstico de ¿qué? ¿Depresión? Sí, ansioso depresivo. Ansioso depresivo, pero Mixto, trastorno mixto. trastorno mixto, ya. Pero me dices que ha sido controlado por un psiquiatra. Pero no psicológico. Ya. A ver, los trastornos ansiosos predepresivos se manejan farmacológicamente. ¿Por qué? ¿Cómo estableces eso? Con un buen uso de las herramientas de medicina familiar que habíamos hablado, instrumentos, por ahí mencionamos algunos. Por ejemplo, había un test de Zoom, ¿no? Ese por ejemplo te ayuda en eso. Pero a lo que voy es, los cuadros ansiosos, inclusive la definición, porque yo soy siempre bien enemigo de los pre, ¿no? O sea, para mí los pre no existen, o eres o no eres, no hay un pre en medicina, ¿ya? Por eso hablábamos la vez pasada, tú eres prediabético. Es un zafarrancho que se le está ocurriendo a la gente de sacar una clasificación. O sea, vuelvo a repetir, lo que tratan de decir en querer convencer con ese nuevo concepto de pre, es que en esa etapa previa que la persona es susceptible de poder establecer y definir la enfermedad crónica o un cáncer, quieren manejarlo de manera como sustento para decir de que ya tú debes de manejar a esa persona con ese problema como si fuera un problema establecido y por ende usar de repente el tratamiento o el plan de trabajo que normalmente se usa. Aquí estoy queriéndome decir, y volvemos a lo mismo la vez pasada, que yo encuentro a una persona que me viene con una glicemia de 125, yo no le digo, oye, tú eres diabético, tú eres prediabético, no. No le digo eso, con un solo resultado único. Le pregunto, ¿abusas de dulces? Veo si está en sobrepeso o en obesidad, ¿no? Veo los riesgos de entorno que tenga y de acuerdo a eso ya tomo decisiones que van a ir de la mano, de hecho, con volverle a pedir una glucosa, de repente más adelante pedirle una prueba de tolerancia a la glucosa, pero eso no es lo primero que hago. Lo primero que hago, muy aparte de preguntarle eso, es a partir de ahora hasta que nos volvamos a ver, adiós azúcar, adiós pasión, adiós chocolates, adiós pasteles, adiós mermeladas, adiós grasas, ¿no? Vas a cumplir una dieta estricta,
te vas a hacer unos exámenes y vas a volver para en ese mismo momento tomarle una glucosa en ayunas y ver si realmente sigue habiendo tendencia a que la glucosa se siga subiendo o no. Si es así, ya me dará parámetros para pedirle su test de tolerancia a la glucosa y dependiendo de ese resultado, ya si veo que estamos, pedirle la glicosilada y ya etiquetarlo y decirle si no eres diabético. Pero lo más probable de 100 personas, 95 te van a salir que no. Te van a salir que no, pues son sedentarios, son chatarreros, están en sobrepeso, desorden de horario de alimentación. Entonces ahí es donde se desarreglan y se hacen susceptibles para poder desarrollar un daño establecido. Entonces, a eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Tratar de que apliquen este enfoque de acuerdo a lo que dice cada una de esas tareas y según el prototipo de consulta que tengan en ese momento, ya tomar decisiones después de su valoración y van a ver que van a ser mucho más efectivos, eficientes y que la adherencia a sus recomendaciones va a ser bastante alta. Eso es lo que quiere mostrar el modelo, ¿no? Y bueno, acá en letras chiquitas, en procesamiento de información, por ejemplo, considera expectativas del paciente, preocupaciones, evalúa el problema actual, construir una lista de problemas, por ejemplo, para lo que es el prototipo de consulta de problema nuevo. Y así sucesivamente te da una serie de parámetros. Entonces, ustedes manejando mejor, aplicando mejor este modelo, van a poder, a la hora que desarrollen su ficha familiar, van a poder hacer un listado de problemas y por consiguiente una serie de indicaciones con su seguimiento que va a ser mucho más eficiente para resolver el problema que pueda tener esa persona. Y a lo que iba era de que, bueno, si lo está viendo un psiquiatra y yo asumo que estará medicada, es porque ya tiene un diagnóstico establecido. Entonces ya dejó de ser ansiedad, debe estar en un problema depresivo, qué sé yo, que pueda estar bien o mal monitorizado, que es otra cosa. Entonces, eso es lo que tienes que sacar como conclusión a lo que me estás diciendo, ¿no? Olvídate ya de la parte ansiosa. Está siendo visto por un psiquiatra, está medicado, es más, ya de repente para esa supuesta ansiedad no necesita un psicólogo, sino hay que hablar bien con el psiquiatra para que defina de repente cuál es el soporte en terapia psicológica que pueda recomendar él para su depresión que pueda tener esa persona, ¿no? Pero bueno, de repente, y si ese problema afecta mucho las actividades diarias de su día a día y sobre todo su interrelación con sus otros familiares, es obvio que ese problema sí debería estar como primero en la lista. Y de repente el de la basura pasa a segundo plano. Eso es lo que yo quiero hacerles ver, que si ustedes conocen bien la definición de problema, aplican bien el concepto de historia clínica orientada al problema, establecen la clasificación de estos, a la hora que hagan el análisis de lo registrado en su ficha familiar, porque de toda la ficha familiar lo que más interesa y lo rico es lo que el país. Eso es lo más rico, porque de ahí se va a ver si tu trabajo es bueno y está dando resultados en resolver los problemas de la persona y su familia. Eso es lo que busca el Python. Entonces, a eso era lo que yo me refería, que tienen que tener en cuenta otros aspectos de enfoque para poder desarrollar bien su ficha. Por ejemplo, con mi grupo, hasta ahorita no hacemos la ficha. Los estoy entrenando en una serie de aspectos, de temas, para que ya a la hora que desarrollemos la ficha, ya ellos solitos van a poder navegar mejor, sin muchas dudas, y van a poder establecer un Python, digamos, más aterrizado, por decirlo así. Yo estoy criticando el tuyo, estoy haciendo observaciones de lo que me estás contando de eso que han avanzado. Entonces,
Entonces, esa ficha familiar, que es lo que usted, algunos ya han empezado y han desarrollado, que la hace el equipo de salud, de su intervención extramuro, con ese plan de trabajo planteado, ya está la ficha que recoge datos, sin resaltar que en la ficha es importantísimo estos dos instrumentos, el familiograma y el ágora, que les va a dar bastantes luces a la hora de clasificar lo que van a poner en el Python, ¿no? Que esto es lo más importante, ¿no? Ya conociendo bien esos aspectos de modelos de enfoque, el conocimiento de lo que es definición de problemas, conocer las carteras. Ustedes, independiente de dónde van a trabajar, ustedes tienen que conocer el modelo del MAIS, porque es la base medular de los otros modelos que tienen las otras organizaciones. Entonces uno le pregunta, ¿qué piden en el modelo de paquete de niños? ¿Qué piden? Así fácilmente tienen que decir, ¿no? Y lo pregunto, ¿qué creen que piden en el paquete de niños? Por ejemplo, ahí, al comienzo hemos dicho inmunizaciones, obvio, ¿no? ¿Qué más? Aparte, ya no voy a preguntar qué vacunas. Ya las vacunas se supone que ya las sabe, de acuerdo a los meses, a lo que corresponde cada vacuna, porque eso no es curso de medicina, ni de pediatría, ¿no? Ya se supone que usted la sabe. En inmunizaciones ya sabe qué es correcto. ¿Qué más? Aparte, en la cartera del niño. ¿Qué es, no? Control de qué? Niño. ¿Qué más? ¿Qué más deben de pedir? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Por dónde está la metodología? Deben de pedir eso. Dependiendo de la edad del niño, se va a ver algunos aspectos más de repente relacionados a las funciones, a los roles de la mamá, ¿no? Que la mamá siempre está ahí en ese avance. Pero si queremos avanzar un grupo más para adolescentes, ¿qué pedimos en adolescentes? Ya, pero, a ver, ordenemos. En la cartera de los adolescentes, ¿qué se debe de pedir? Rendimiento escolar. ¿Ah? Rendimiento escolar. Ya, pero, a ver, ya hablamos ahí y te pone consulta médica. ¿Qué incluye cuando habla de consulta médica? La atención por el pediatra, obvio, ¿no? Estamos en adolescentes, ¿no? Que también lo ve el pediatra, ¿no? ¿Qué incluye aparte de la consulta médica? ¿Tamizaje de qué? Tamizaje laboratorio. ¿Qué pueden pedirle a un adolescente como parte del tamizaje del laboratorio? ¿Ah? ¿Perdón? No te entiendo. Hemograma completo, ¿qué más? Hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, examen de orina simple, ¿no? ¿Qué más se pide también en un niño? Parasitológico, ¿no? Y así, la cartera te define todo eso. Usted tiene que tenerlo claro eso, no pueden estar suponiendo, ¿no? Porque si no, pues no vas a poder dar una prestación eficiente en donde estés trabajando, ¿no? Y así es parecido a lo que ustedes están viendo a la hora de desarrollar el modelo de TOPICS, porque el modelo de TOPICS en cada uno de esos prototipos de consulta, cuando se pide algo, está asociado y amarrado, ligado a la cartera, ¿no? Entonces, eso es lo importante que ustedes deben de tener claro, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que decía, ¿cómo te llamas, disculpa? Cristina. Total, ¿cuál era primero? ¿La parte psiquiátrica o la parte de la basura? ¿Qué era de tu ejemplo que viste ahí? Ese problema psiquiátrico está afectando a todos los miembros de la familia, o de repente no es así, ese problema de basura está afectando a todos los... ¿Cuál tiene más riesgo? ¿Cuál es más prioridad? ¿Ah? El psiquiátrico. ¿Y por qué? ¿Qué?
desatendiendo a... O sea, la ficha no es que nosotros hemos ido a encuestar, era un caso tipo y la doctora nos estaba corrigiendo la ficha, ¿no? O sea, cómo hacíamos el diagrama. No es que nosotros sabemos la historia completa de Ese es buen punto. Claro, es que para hacer una buena ficha, si vas a trabajar sobre un caso tipo, tiene que estar puesta hasta el último detalle en esa descripción de ese caso tipo para que puedas desarrollar bien una ficha. Se supone que los grupos desarrollan in situ la ficha matrimonial. Se le manda a una familia en riesgo designada, ya vayan, entrevisten y de acuerdo a eso. ¿Ya? Pero nos estaban entrenando. ¿Ya? Entonces, mejor aún entonces, porque cuando hagas eso ya vas a haber revisado los otros enfoques, vas a haber revisado bien la cartera, el paquete, y de acuerdo a eso, porque en las familias vas a encontrar niños, adolescentes, hijos adultos que están ahí viviendo, de repente que son solteros o están la familia del hijo viviendo en el mismo lugar, y como todos comen de la misma olla, todos tienes que considerarlo como una sola familia. O sea, de acuerdo a eso ya tienes que tener en la cabeza todo lo que pide la cartera de acuerdo a cada grupo etario. Entonces, bueno, según ese criterio de prioridad que apliques, uno coloca, pues, por ejemplo, vamos a hablar en ese caso que psiquiátricamente tiene hijos menores, los está desatendiendo en cosas básicas, colegio, aseo. La señora está, pues, obviamente, le está afectando sus roles de sus actividades diarias y obviamente tiene que ir con un primer problema. Y si queremos hablar en relación a ese primer problema, como acuerdos con la responsabilidad de ejecución, ¿qué decisión habría que tomar? En el caso nos decía que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico, pero no psicológico. Ya, pero... Entonces decidimos agendarle la cita por psicología. Ya, pero, por ejemplo, si se está dando la magnitud de lo que porque estamos en un prototipo que no conocemos bien y yo le he condimentado mis aspectos de su vida diaria, ya no es el psicólogo ahí, ¿sí? Necesito una revaloración del médico de salud mental, del psiquiatra, para que determine mejor cuál es el tipo de manejo que le va a dar. Entonces, en ese ejemplo que estoy planteando, como acuerdos habría que poner una revaloración, porque de repente esa cita por psiquiatría que está con un tratamiento, de repente es de hace 8 meses. Y una persona que está con diagnóstico de depresión y está con tratamiento, y más aún se está afectando sus actividades diarias, es obvio porque necesita una revaloración, porque ya hay algo, o de repente no solamente la parte farmacológica, sino terapias que den soporte a ese manejo de salud mental. Entonces, por eso ahí en ese se pone acuerdo, por ejemplo, de revaloración psiquiátrica con un responsable que puede ser de repente del equipo sanitario, el psicólogo que se encargue de vigilar eso, se establece un calendario y así es como se va definiendo. Por ejemplo, si yo pongo acá de problema, a ver, ¿alguien que quiere decir un problema? ¿Tiene un problema? Ya, pero ¿cuál es ahí el problema? O sea, hablando propiamente. Pero ¿cómo atiende que hipertensión arterial no controlada no me está diciendo, o sea, apropiadamente la descripción del problema? ¿Por qué determina que la hipertensión arterial está no controlada? ¿Y te has dado cuenta que está funcionando? Tú determinas eso, pues es porque en tu valoración clínica has encontrado que la presión alta. Entonces lo que tienes que poner es presiones arteriales inestables, altas, lo que sea. Esa es la nomenclatura que debes mencionar, porque eso es lo que está
fácil de identificar, ¿no? O de repente ese no es el problema, de repente el paciente no toma la medicación, ¿no? Y ahí de repente debe de poner, no sé, resistencia al tratamiento médico para la hipertensión arterial. La definición del problema tiene que ser bien clara sin ponerla, no es cuestión de poner diabetes mellitus compensado. No me están diciendo qué está pasando. Ya, y si ponemos presión arterial inestable elevada, presión arterial elevada, ¿qué acuerdo debemos de tomar? Desde lo básico a más arriba. ¿Ah? ¿Qué tienes que hacer porque tú vienes, le tomas la presión al paciente y le encuentras con 14, 12, 150, 120? Está, obviamente. ¿Qué es lo primero que le preguntas a la persona? Ese es uno. Pero lo otro, relacionado a la toma y la presión. También es lógico. Lo primero, toma tus pastillas. Y segundo, ¿cuál es el promedio de tus presiones? ¿Con qué frecuencia te toman las presiones? Ah, nunca me las toman. Solo me toman cuando vengo con usted. Y acuérdense pues que, más aún si ven a uno feo o gritón, se va a subir la presión, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que correlacionar para saber exactamente qué cosa poner, ¿no? Entonces, digamos que sí, las presiones, pues, sí, doctor, mis presiones últimamente yo me tomo una vez a la semana, una vez que sea, pero siempre que me tomo están altas. Entonces, ¿qué es lo que hay que indicar ahí como acuerdo? Si ese es el problema. ¿Qué le tienes que decir? Si eres un médico de atención primaria de Europa, le vas a decir, pasa a la siguiente salita para que le pongan un golpe. Y vayas. Y vuelven 10 días. No, hoy día no, 48 horas. Más. Pero no estás en Europa. Estás en Jerusalén. Ya, pero ¿cómo indicas eso de manera apropiada? ¿Cómo se hace el tamizaje de presión arterial casero? ¿Qué le dices a la persona? Usted se va a tomar la presión 2 veces al día durante 15 días consecutivos. Yo normalmente le pongo 9 de la mañana y 3 de la tarde y vas a anotar fecha, hora y presión. Y lo más importante, 20 minutos previamente reposada en un lugar cómodo. No es que vienes, te sientas y te tomas. Eso le tienes que decir. No interesa si tiene, bueno, sí interesa en realidad si tiene el digital de muñeca o el de brazo. ¿Cuál es la diferencia? Del de muñeca con el de brazo. Con el otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Ah? Ya. No es un margen de error, es un margen de lectura. Pero ¿por qué se da esa alteración en la lectura? Entre esos equipos. Porque es igual tomarse con el otro que nosotros usamos normalmente. No es igual. Más exacto es el que usamos en los centros hospitalarios, ¿no? Más inexacto entre estos dos es el de muñeca. Porque son a pilas y si no están bien colocados, si no está la batería a su carga máxima, si no te sabes tomar bien la presión, te van a salir presiones distintas. Te vas a tomar 10 veces en 10 minutos y las 10 te van a salir distintas. Así de sensibles son esos equipos. Entonces siempre es importante que ustedes recomienden, porque ahora la mayoría de personas tienen eso. Todos tienen, sobre todo el de muñeca, ni siquiera tienen el de acá. Siéntese bien, acomódese bien, su brazo bien apoyado, el equipo bien puesto, una sola toma y usted me va a anotar y me va a traer ese papel. Y ya yo con su electro que usted se está tomando, voy a volver a controlar para ver realmente si estás, y aparte de preguntar, ¿tomaste tu pastilla? ¿Estás comiendo salado? ¿Estás renegando? ¿Qué sé yo? ¿Estás llorona? ¿Qué sé yo?
A ver, otro problema. ¿Cuál? Claro. Está diciendo el bullying. En mi época le decíamos la lorna. Y nadie hablaba de bullying. Y claro que era muy raro, ¿no? Pero el bullying, pues, ¿qué haces ahí? ¿Qué acuerdos tomas en el bullying? Primero que, ¿cómo pones? ¿Pones bullying? ¿Qué pones? ¿Qué dices? ¿Qué dices, compañero? Violencia escolar. ¿Ya? ¿Ok? No, está bien, bueno, de repente no necesariamente violencia, porque cuando pones violencia, pues uno está entendiendo que se están golpeando, ¿no? Le ponen, bueno, le ponen violencia psicológica escolar, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Para definir un poco mejor describir mejor el problema. Y ahí, ¿qué hace? ¿Qué foros tomas? Ya, pero ese es un punto, pero ¿qué tienes que preguntarle a los padres? Porque te estás enterando porque asumo que los padres te están contando, porque es raro que un niño que esté en bullying te lo cuente, ¿no? Te lo están contando y lo primero que hay que preguntar, ¿ya ha sido realizado por psicología? ¿Ha sido visto por servicio social? Sí, no, ya de acuerdo a eso, anotas ahí. Otro problema. Claro. Siempre y cuando, porque estamos hablando supuestamente en orden de prioridades, ¿no? Está bien, o sea, no estoy diciéndote que no, pero falta de agua y desagüe, pues en una vivienda es un pecado, pues, ¿no? Y más aún en esta época. En una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, es el colmo que la capital tenga problemas de agua y desagüe. Entonces, ¿qué hora estamos? ¿Ah? ¿A qué hora acaba la clase? Entonces, en función a eso, sí, es válido lo que estás diciendo, porque pues, ¿eso qué puede traer? ¿Qué problemas adicionales puede traer? ¿Ah? Infecciones intestinales, todo tipo de infecciones, ¿no? En realidad. ¿Ya? Puede ser otro problema de repente, violencia conyugal, ¿no? No sé, puede ser pérdida reciente de un familiar, ¿no? Recién se ha muerto un familiar. Así, pueden haber una infinidad de problemas. Lo importante es que ustedes, conociendo ya bien la definición, de acuerdo a esa realidad, que ustedes establezcan una prioridad, según prioridad, ordenadamente, ya van a poder trabajar mejor todo lo demás. Porque esto es lo más importante. Porque una cosa es el eje de intervención, se hace por miembro de la familia, ¿no? En orden de importancia. El paciente índice siempre primero, ¿no? Porque en esa familia que ustedes están hablando hay un paciente índice, y luego el resto de miembros de la familia, y de acuerdo a eso, ya se va pidiendo. Y no todos los problemas, por ejemplo, un problema que de repente podemos registrar. De repente un niño que no tiene ningún tipo de enfermedad, nada, pero no tiene control de niños, ya eso es un factor de riesgo, y ustedes lo tienen que poner ahí. Porque esto está en función a todos los miembros de la familia, ¿no? Y de ahí definen ejes de intervención, ¿no? Las funciones que tiene que adoptar la familia, ¿no? Ejes de intervención dependiendo de materiales de vida y entorno, ¿no? Bueno, esa es la idea, pues, revisen por favor en el MAIS la cartera de servicios por grupo etario, eso ténganlo claro, porque eso también va de la mano con lo que van a poner acá, a la hora que ustedes estén haciendo ese plan de trabajo. ¿Ok?
Ok, muchachos, gracias María por la presencia y ya la cuelgo en la web para que la vean.